Bueno, vamos con la clase del día 13. Voy a empezar corrigiendo los ejercicios que tocaban para hoy, que eran... Bueno, pues empezamos en la página 70. Voy a ver si los tengo aquí anotados. Sí. El primer ejercicio que teníamos que hacer para... que teníamos era... Ah, no. No, 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 no. Un segundito. Era el 41. O sea, del 41 al 51, esos que tenemos ahí. Venga, pues vamos a corregirlos. El 41 dice: ¿por qué piensas que los planetas interiores son mucho más pobres en sustancias volátiles y gaseosas que los planetas exteriores? Bueno, como os conté, durante el proceso de formación del sistema solar, lo que se producía por condensación era que el polvo que había flotando alrededor del Sol no giraba y chocaba entre sí por atracción gravitatoria, pues se iban haciendo cada vez partículas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por la propia densidad al inicio del sistema solar, por la densidad del Sol, los materiales más densos, los que dan lugar a los planetas rocosos, se ven atraídos, pues, como por ejemplo el hierro, el níquel, los metales, ¿no? Y los materiales más gaseosos, pues como son más livianos, pues están en mayor proporción en las zonas más externas y que dan lugar a los planetas gaseosos. Entonces, ¿por qué son más pobres en sustancias volátiles? Pues porque son más ricos en sustancias densas por la atracción del Sol, ¿vale? Básicamente la razón sería por la gravedad solar, ¿vale? El ejercicio 42 nos decía: a partir de la secuencia explica con tus palabras cómo se formó la Luna. Bueno, la secuencia nos muestra tres imágenes de un impacto. Como consecuencia de ese impacto aparece como una especie de materiales dando vueltas alrededor de la Tierra. Y en la última imagen aparecía ya la Luna dando vueltas, habiendo eliminado las partículas que giraban alrededor del planeta. Entonces, bueno, pues explica con nuestras palabras: básicamente choca un pequeño planeta que se llama Tella con la Tierra, se desprende un montón de material alrededor, por atracción gravitatoria no puede salir fuera de la órbita terrestre. Ese material comienza a girar alrededor de la Tierra y poco a poco se va juntando hasta que forma un satélite. El satélite seguirá dando vueltas alrededor de la Tierra y limpiando pues la órbita del resto de materia que quedase pues alrededor por atracción gravitatoria. El proceso de formación de la Luna con la Tierra es muy muy parecido al de los planetas con el Sol, ¿vale? Muy muy similar a la creación de los planetesimales, concepto del que os hablé pues en la última clase. Siguiente ejercicio del 43, que decía: ¿qué importancia tuvo el intenso vulcanismo del Ádico para el planeta y para la vida? ¿Qué importancia tuvo? Bueno, pues sobre todo que es a través de los volcanes, o una gran parte del gas que se va a liberar durante el Ádico lo hace a través de los volcanes. Es decir, la formación de la atmósfera tiene mucho que ver con la formación o sea, perdón, con la expulsión de gases por parte de los volcanes. Más cosas importantes, pues que eh, el agua, al principio en una forma de vapor, saldrá también a través de agua en forma de vapor, saldrá también a partir de los volcanes y luego, pues cuando se enfríe, condensará y dará lugar a los primeros océanos, ¿vale? Esas dos cuestiones serían las más importantes. Venga, vamos al ejercicio 45. Dice: ¿por qué no existen capas rojas anteriores a los 2500 millones de años? Bueno, aquí me ha hablado de unos bandeados muy característicos de hierro oxidado, ¿vale? Entonces, ¿por qué no existe antes a esos 2500 millones de años? Pues porque no hay atmósfera. La atmósfera no es oxigénica, no hay oxígeno. Recordad que el oxígeno lo formaban las cianobacterias durante el arcaico. Entonces, si no hay oxígeno, pues no se puede oxidar y no pueden aparecer, por lo tanto, esas bandas de óxido de hierro, ¿vale? Ejercicio 49. Describe cómo ha evolucionado la cantidad de vapor de agua, de CO2 y de oxígeno en la atmósfera y la razón de ello. Bueno, me pide que explique esta gráfica de aquí, para los que no tenéis el libro todavía, ¿vale? En el que nos pide pues que relacionemos eh, que gases me dice: vapor de agua, CO2 y oxígeno. Bueno, el vapor de agua básicamente vemos que
fue muy alto hasta hace 4.000 millones de años y luego progresivamente va descendiendo porque se van acumulando otros gases, como por ejemplo oxígeno y dióxido de carbono. Vamos viendo que el que más aparece de manera más masiva es el nitrógeno, aunque no nos lo pide. Que el CO2 tuvo su punto más álgido hace unos 3.000 y pico millones de años y desde entonces ha ido reduciéndose, ¿vale? Y el oxígeno, bueno, pues que aparecerá a partir de los 2.000 y pico millones de años. No sería muy fiel la gráfica que nos viene porque hubo momentos en los que fue más alto durante el Carbonífero, por ejemplo. Pero bueno, lo más interesante sin duda sería decir que el vapor de agua fue muy importante durante el Ádico y que desde entonces fue reduciéndose, que el dióxido de carbono un poco lo mismo pero con un cierto retraso y que el oxígeno aparecerá aparte hace unos 2.500 millones de años y desde entonces pues se ha aumentado para aumentar también la diversidad de la vida. Venga, siguiente ejercicio, el 50, que dice, ¿por qué estos organismos dejaron un escaso registro fósil? Dice, ¿por qué estos organismos dejaron un escaso registro fósil? Bueno, si os acordáis, cuando vimos el proceso de fosilización, hablamos de que los animales que mejor fosilizaban eran aquellos que tenían partes duras, que tenían o bien pues una concha o un esqueleto duro. Entonces, los animales que ahí salen representados son, pues por ejemplo, eh, medusa, bueno, celentéreos, anélidos poco desarrollados, una especie de corales de tipo blando, ¿vale? Pero bueno, en general toda la fauna tenía en común que era de cuerpo blando, por lo tanto, sus posibilidades de fosilización son mucho menores que si tuviesen un cuerpo duro, ¿vale? Esa sería la razón. 51. Dice, ¿qué importancia tuvieron las cianobacterias en la evolución de la composición atmosférica? Bueno, recordamos que las cianobacterias eran unas bacterias que tenían la capacidad de realizar la fotosíntesis y por lo tanto lo que hicieron fue eh, sintetizar el primer oxígeno y el que daría lugar a que la biodiversidad aumentara para que aparecieran los primeros organismos respiratorios, ¿vale? Entonces, ¿qué importancia tienen? Pues que fueron los primeros en sintetizar el oxígeno y que volvieron la atmósfera, por lo tanto, oxigénica, ¿vale? Bueno, con eso tenemos este bloque de ejercicios corregidos. Vamos a finalizar la parte teórica, que era, bueno, el Cenozoico, lo que nos quedaba. Entonces, bueno, vamos a poner diapositivas. Venga. Uy, no era esto. No era esto. Era esto. Pase diapositivas. Bueno. Hayamos visto ya todos estos eones. Nos hayamos quedado en el Mesozoico. Vamos a finalizar con con el Cenozoico. ¿Vale, chicos? Entonces, la era cenozoica, recordamos que estamos en el último eón, en el cuarto, fanerozoico. Hayamos visto los tres primeros eones, ádico, arcaico y proterozoico, ¿vale? Dentro del Cenozoico vamos a ver tres eh, periodos, paleógeno, neógeno y cuaternario. El paleógeno que, bueno, comienza con el choque de la placa índica con la placa euroasiática, o lo que sería el continente índico con el continente asiático, dando lugar al Himalaya, la cordillera de Himalaya. Todo esto es una orogenia en la que estamos a día de hoy, es decir, comienza ahí, pero a día de hoy seguimos en la misma orogenia y se le llama la orogenia alpina, porque aparte de dar lugar al Himalaya, pues da por ejemplo lugar a los Andes, a los Pirineos o lógicamente a los Alpes, como su propio nombre indica. A nivel biológico es muy importante la evolución de los mamíferos. Tened en cuenta que durante el Mesozoico había finalizado con la extinción de los grandes dinosaurios, de los grandes reptiles. Los mamíferos y las aves ya estaban sobre la faz de la Tierra, pero no podían desarrollarse porque tenían una gran competencia con los grandes reptiles. Por lo tanto, una vez eliminados los reptiles, bueno, pues pasamos a tener una buena predisposición al desarrollo de los mamíferos. No hay competencia y es el momento de los mamíferos. Como veréis, pues aparecen los primeros, el género de los équidos, los caballos, cebras, bueno, todos los los burros, por ejemplo. Aparece también en el orden de los primates, los chimpancés, los gorilas, o nosotros más adelante, o los cetáceos, que son los mamíferos, pues como sabéis, marinos. Un fósil guía muy importante de este periodo son los numulites, que es un foraminífero, acordaros de los foraminíferos, que ya hemos hablado de ellos
anteriormente, pero son un foraminífero única y exclusivamente del Paleógeno, por lo tanto es un fósil ya muy bueno. Bueno, esto es como se ve fosilizado los foraminíferos, que son de un tamaño pequeñito, de 1 centímetro más o menos. Y bueno, esto representa un poco cómo da lugar, esta orogenia alpina da lugar a, bueno, pues a una serie de plegamientos como puede ser el Atlas en la zona del Magreb, los Pirineos, los Alpes, la zona de los Balcanes, las cordilleras de Afganistán, Pakistán, todo el Himalaya, etcétera, etcétera. ¿Vale? Continuamos con el Neógeno. Eh, el Neógeno dentro de la orogenia alpina da lugar a la formación de los Andes. El planeta va a empezar a enfriarse para luego dar lugar a una serie de glaciaciones y periodos interglaciares típicos del Cuaternario, que lo vamos a ver más adelante. A nivel biológico, los mamíferos continúan diversificándose, van a aparecer los grandes mamíferos de los que vamos a hablar ahora. Cuando os enseñe la imagen, aparecen por ejemplo los mamuts, que luego desaparecerán posteriormente, y los grandes simios. Entre muchos de los mamíferos que van a aparecer, pues por ejemplo el megaterio, que es muy llamativo, un esqueleto completo que hay en el Museo de Historia Natural de Londres, que si alguna vez lo veis, pues acordaros de que os lo conté. Es muy impresionante, está así de pie, de hecho, bueno, voy a buscar una imagen luego y os la enseño. Bueno, tigre de dientes de sable, pues fijaros esto que sería el precursor de los canguros, etcétera, etcétera. Un montón, bueno, de los équidos, eran más pequeños que los caballos actuales. Y bueno, el mamut, ¿no? Aquí, bueno, viene representado Sudamérica y Norteamérica porque hubo un intercambio, ya que se unió a través del Istmo de Panamá y que, bueno, produjo una gran diversificación, pero también unas grandes extinciones. Un cambio biológico muy importante. Que os suene, esto no es importante para eso. Y por último, durante el Cuaternario, que fijaros lo poquito que dura a nivel de tiempo geológico, comienza hace 2,6 millones de años, básicamente cuando aparece el género Homo, ¿vale? Ya Homo habilis y demás. Cuidado, no confundir con los primeros homínidos, porque los primeros homínidos son también los australopithecus, los parántropos, ¿vale? Los ardipithecos. Los homo ya son más evolucionados, porque ya van a tener una capacidad craneana más interesante y ya van a empezar a manejar instrumentos. De todas maneras, esta parte de evolución humana la veremos en el tema de evolución, así que no voy a entrar en más detalle. Los continentes ya van a tener la distribución actual, ya van a ser los continentes reconocibles, tal y como los conocemos hoy. Y lo más interesante a nivel geológico es que se va a dar lugar a un periodo de glaciaciones e interglaciaciones. De hecho, fijaros, en tan solo 2,6 millones de años vamos a tener periodos fríos y periodos templados que se van a alternar muy rápido. Ahora os enseño un esquema que lo representa muy bien. Los grandes mamíferos de los que he hablado en el periodo anterior desaparecen, como los mamuts, los mastodontes o los megaterios. Y bueno, pues aparece el género Homo, como ya os he dicho. Estos son los periodos glaciares e interglaciares. Fijaros, hace 2,5 millones empezamos con un periodo glaciar y por cada muy poco tiempo cambiamos. Periodo glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar. Así varias veces durante, fijaros, pues muy poco tiempo. Y esto va a ser muy importante, bueno, para las grandes extinciones de estos mamuts gigantes de los que hemos hablado. Y esto, si os dais cuenta, es un poco el argumento de Ice Age, la peli de dibujos animados. Y va a ser muy interesante también para el desarrollo nuestro, el desarrollo de los seres humanos, porque no se puede entender este desarrollo sin las grandes migraciones que hubo de África hacia zonas más templadas, cuando el clima así lo requirió. Eh, Sabéis que nosotros venimos de África, si no lo sabéis, pues bueno, ya lo empezaréis a saber y lo veremos más en detalle. Luego volvimos sobre nuestros pasos un poco, luego volvimos a migrarnos otra vez. Todo ello, pues empujados lógicamente por el clima, la escasez de alimentos, ¿vale? Y todo lo que, bueno, claro, un clima glaciar, todo lo que conlleva, ¿no? Escasez de alimentos, frío, muerte, pues no es muy agradable, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que de aquella apenas estábamos descubriendo el fuego y controlando el fuego, ¿vale? Esto os comentaré mucho más cuando veamos la evolución humana. Bueno, esto es un cuadro un poquito de lo que veremos más adelante, pero bueno, para que os deis cuenta que nosotros, en el mejor de los casos, yéndonos lo más atrás en el tiempo y considerando a Sahelanthropus o a la Ardipithecus como homínidos, aunque son primates que apenas se pueden poner a dos patas, que luego se agachan, es decir, no son como nosotros, ¿vale? Ni mucho menos. Los consideraríamos como mucho hace 7 millones de años, 6 millones de años, es lo que podéis encontraros. Y estos primates un poquito más avanzados que el resto de primates
no tenía una capacidad craneal como puede tener, por ejemplo, ya Homo habilis, ¿vale? O Morgaster, rudolfensis, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? O los propios australopitecos. Eh, lo que quiero representaros con esto es que fijaros que en el mejor de los casos podemos hablar de 7 millones de años frente a los 4.600 millones de años que hemos hablado que tenía la Tierra, ¿vale? O sea que es un pequeño suspiro, ¿eh? Lo que llevamos nosotros. Y ya nos digo si hablamos de Homo sapiens que surge dentro del primer millón de años en, como mucho, vamos a poner 400.000 años, porque dependerá un poco de la bibliografía a la que vayamos, pero bueno, esto como vamos a hablar más adelante, lo dejamos, ¿eh? Simplemente que nos vaya sonando un poquito, ¿eh? Y que vayáis viendo que esto no es una línea, ¿eh? Esto es un árbol del que van surgiendo especies y van desapareciendo otras, ¿vale? Bueno, con esto finalizamos. Durante la clase de mañana dejaré un poquito de tiempo porque nos dará tiempo a acabar, o eso espero, para hacer los deberes que quedan. Los deberes que quedan son estos de aquí, ¿vale? Son estos de aquí, porque estos no quiero que los hagáis todavía, estos los voy a dejar para hacer durante toda la semana eh, bueno, a partir del 15 de octubre, tienen que estar hechos para cuando yo recoja los cuadernos, que va a ser en la fecha del examen. La fecha del examen, o el examen lo voy a poner, evidentemente, pues para una clase va a ser esta semana y para otra esta. Es un rollo porque, claro, los que vengan la próxima semana vamos a ver ya tema nuevo. Y con la clase que mañana espero acabar el tema, el día 14 y el 15 también empezaremos tema nuevo. Así que el examen será para el grupo del 22 el 22 y para el 27 el 27, ¿vale? Pero yo empezaré tema nuevo y comenzaré. En el examen solo caerán cosas del tema que hemos visto, ¿vale? Nos vemos mañana. Bueno, a vosotros no, a vosotros os veo el próximo martes. Chao.